Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Evelyn Lisbeth Pizano Tavera y soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la Ingeniería Industrial, y este video lo hago para fines de acreditar la unidad 4 de la materia Estadística Inferencial impartida por el profesor Juan Morales. Y el tema que vamos a exponer hoy es control estadístico de procesos, actualmente curso el semestre 5. Y bueno, para empezar vamos a ver una parte teórica de lo que son pues las gráficas de control, vamos a hacer unos ejercicios prácticos y finalmente vamos a abordar cómo aplicarían estos ejercicios en el ámbito laboral. Empezando con un poco de teoría, tenemos que las gráficas de control para la variación de la media. Y dentro de las definiciones, pues un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, si patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. Eh, Esto podemos verlo, los patrones atípicos, por ejemplo, si analizamos la economía de un periodo 2003 a 2010, vemos que empiezan a ser patrones inestables en el año 2008, cuando se pasó la crisis económica de la burbuja inmobiliaria como ejemplo. Y otro concepto es la variación aleatoria, se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. Tenemos también la variación asignable, resulta de las causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etcétera. Y bueno, ¿qué es una gráfica de control? Una gráfica de control es una característica de proceso como la media o variación. Consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo, que incluye una línea central como un límite de control inferior y un límite de control superior. Aquí lo podemos ver, esta es la media, límite de control inferior, límite de control superior. Vemos que en esta gráfica pues sí hay valores, esto está fuera de ser un modelo estable porque hay muchos datos atípicos, sobre todo en el límite de control superior. Y pues la línea central representa un valor central de las mediciones, características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Entonces pues esta es la línea central que menciona aquí el texto y pues los límites que acabo de explicar. Ahora, existen criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Y uno de ellos cuando hay un patrón, tendencia o ciclo que evidentemente no es aleatorio. Cuando hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Otra cosa es la regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Y en un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que el punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Cuando existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Cuando hay 14 puntos consecutivos en alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Y como añadir más teoría a esto, para una mayor comprensión, tenemos unos ejemplos de gráficos de control. Y pues un gráfico de control es una herramienta utilizada para distinguir las variaciones debidas a causas asignables o especiales a partir de las variaciones aleatorias inherentes al proceso. Las variaciones aleatorias se repiten casualmente dentro de los límites predecibles. Las variaciones debidas a causas asignables o especiales indican que es necesario identificar, investigar y poner un control a algunos factores que afectan el proceso. En estos dos ejemplos, el primero, que es de número de piezas según el peso de la pieza, tenemos un punto fuera de control, aquí le podemos ver que se sale del límite inferior, y en el segundo caso tenemos un punto fuera del límite de control que se sale del límite superior.
Para su interpretación tenemos aquí una serie de normas y tenemos cuando un solo punto está fuera de los límites de control puede estar señalando la ausencia de control del proceso. No obstante, esta probabilidad sería pequeña, por lo que tal vez no sea un punto oportuno para efectuar cambios pues en el proceso. La norma 2, si al menos 2 o 3 puntos sucesivos está en el mismo lado de la línea media y alguno de 2 unidades sigma, 2 desviaciones típicas alejados de la línea, estará sugerida por una falta de control en el proceso. Tenemos la norma 3, en el caso de que 4 o 5 valores sucesivos se situaran en el mismo lado, alejándonos de la línea central, más de un sigma, se apunta a un déficit de estabilidad de control en el proceso, y lo podemos ver en esta imagen. La norma 4, aquí lo podemos ver, estaría indicando esta falta de control cuando al menos 7 puntos valores sucesivos estuvieran situados en la línea media. Esto mostraría una adecuada distribución de los puntos. Aquí podemos ver, esto es muy importante, si bien no se salen los puntos del límite inferior, igual aquí indica pues que hay una falta de control porque no está bien adecuado, no está equilibrado, todos los puntos están abajo, están sobre la media y el límite de control inferior, o sea, están al borde. Y tenemos que los límites de control son líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Se calcula por multiplicar 3 veces sigma hacia arriba y hacia abajo. Los límites de control con especificación pues se basan en la variación del proceso y están basados pues en los requisitos del cliente. Y aquí tenemos Upper Seek Control Limit, Central Line, Lower Control Limit y Theoretical Basis of a Control Chart. Ahora vamos a abordar el primer ejercicio y este primer ejercicio se llama monitoreo de refrescos de 12 onzas y dice: una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que le han reportado una variación del llenado de las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 5 muestras de manera aleatoria durante 30 días. Dice elaborar las siguientes gráficas: gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico, y punto 3, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días, elaborar gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Para hacerlo vamos a abrir aquí nuestros ejercicios en Minitab. Voy a cerrar todo esto que tengo abierto porque ya tengo yo los ejercicios capturados. Y de este lado, pues lo primero que nos pide es gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Nos vamos en este apartado que dice estadísticas, gráficas de control para subgrupos, ¿no? Es en herramientas de calidad y le ponemos aquí donde dice gráfica de corridas, y esto lo que nos dice es que ayuda a buscar patrones en los datos y evaluar cualquier comportamiento no aleatorio. Vamos a capturar las onzas como columna individual y el tamaño del grupo vamos a poner 5. Vamos a darle aquí en opciones, esto es para poner título. Ya está todo, ahora le damos aquí en OK. Ahora para poder hacer una comparación vamos a capturarlo, pero ahora con muestras individuales. Entonces le damos en estadísticas, herramienta de calidad, gráfica de corridas y le ponemos aquí un 1. Y ya tenemos 2 gráficas para comparar. Yo acá de mi lado de la presentación ya las tengo pues identificadas. Y primero tenemos en la gráfica de control de onzas, donde es 5 los grupos. Tenemos que los azules son las medias y los grises son los 5 de cada punto. Ok, entonces los azules son las medias, los grises son los 5 de cada punto.
tenemos aquí que hay 23, número de corridas. Esto quiere decir que hay cambios hacia arriba y cambios hacia abajo son 23. Y si los contamos, tenemos 1, 2, 3. Aquí tenemos los puntos. Otro número que nos da el número de corridas esperadas son 16. Tenemos la corrida más larga de la media es 3. El valor aproximado para crear conglomerado 0.05. Y como tenemos el valor P aproximado para las mezclas de 0.05, eso quiere decir que se queda por debajo 0.05. Entonces tenemos suficiente evidencia para determinar que tenemos datos en dos poblaciones que se encuentran concentradas por arriba y por debajo de la media. Ahora, analizando esta parte, aquí no, aquí es mayor a 0.05, aunque está muy cercano, aunque de este lado es 0.47, entonces aquí no hay evidencia suficiente para determinar que tenemos datos en dos poblaciones. Ahora, ya una vez analizada esta gráfica de corridas, donde podemos decir que sí está bajo un control estadístico, vamos a hacerlo ahora la XR, que es nuestro segundo inciso del ejercicio. Gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico. A ver si nos damos a estadísticos, gráficas de control para subgrupos y le ponemos aquí. Vamos a poner capturar las onzas, todos los subgrupos OK. En opciones vamos a seleccionar todas las pruebas, todos los test. Le damos en aceptar, aceptar y vamos a determinar si está bajo control estadístico. Y aquí lo que podemos ver es que sí, tenemos una media de... Vamos a cerrar estos primero. Aquí tenemos una media de 11.89 y aquí de 0.06 nuestro R. Vemos que ningún punto se sale de los límites de control, que es el 11.85 el inferior y el 11.92. Entonces todos están muy cercanos y alrededor de la media, igual en este caso. Entonces, ¿qué podemos decir? Que sí se encuentra bajo control estadístico. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a analizar con el asistente. Entonces nos vamos aquí con el asistente, gráficas de control. Vamos a poner aquí en EXR, le ponemos dar aquí en OK. Capturamos onzas, 5, que es lo que vamos a hacer. Le damos clic en aceptar. Y bueno, lo primero que vamos a analizar aquí es que la media del proceso es estable, lo que acabamos de analizar. Ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. Y si es muy estable, lo tenemos aquí. Lo que nos ayuda esta tablita, lo tenemos en el punto más verde. Y es lo que acabamos de decir. Todos los puntos se encuentran dentro de los límites de control. Vamos a ver qué otro nos da. Dice que pues sí es estable, no tenemos una tendencia global, no tenemos cíclico, no tenemos cambios rápidos. Tal vez aquí sí tenemos un punto más más atípico de los demás, pero sigue estando dentro de los límites de control y no tenemos como nos decía las normas, como 6 puntos por debajo, por arriba. Lo tenemos estable y dispersos de la media, no tenemos como oscilación. Sí tenemos una mezcla y no tenemos nada fuera de control. Entonces tenemos aquí que la media y la variación del proceso son estables. No hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. Otro es que no necesitamos preocuparnos por la precisión de sus límites de control, porque los datos incluyen 70 o más puntos de los datos. Tenemos datos correlacionados. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas. Dado que es menos de 2% de los subgrupos, está fuera de los límites de control de la barra. Entonces la prueba de correlación no es necesaria. Nos salió bien nuestra prueba.
Vamos a ver qué más tenemos y son todas. Regresamos. Ya lo hicimos con el asistente. Ahora vamos a hacer otra prueba para la última gráfica que nos pide el ejercicio. Para esto vamos a abrir otro documento. Y vamos a ver qué nos pide. Dice, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Entonces ahora hacemos un XS porque la otra prueba era para menor a 8. Aquí ahora tenemos 10 unidades por día. Y nos vamos a la barra XS. Estadísticos. Gráficas de control para variables para subgrupos. XS, y esta dice monitorear la media y la variación del proceso cuando usted tiene datos continuos en subgrupos. O sea, capturar onzas. Aquí le ponemos 10. Y en opciones vamos a seleccionar todas las pruebas. Le damos clic en aceptar, aceptar. Y en efecto vemos que tenemos un dato atípico. Entonces pues no tenemos un proceso estable. De hecho se sale llega hasta 12.2 cuando la media es de 11.95. Vamos a ver si lo podemos hacer con el asistente XS. Aquí lo tenemos. Onzas, ponemos aquí 10, estimar a partir de los datos, y de hecho ahí ya nos lo dio por default que no tenemos un control estadístico, se acerca mucho a que no, entonces está fuera de control y dice la media del proceso pudiera no ser estable, un subgrupo 3.3% está fuera de control de la gráfica. Tenga en cuenta la posibilidad de ver un 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque sea el proceso estable. Y es aquí donde vemos ese punto. Y desde aquí ya nos está arrojando Minitab que el proceso no es estable, igual como lo hicimos pues sin el asistente. Tenemos, parece ser un dato cíclico, dice prueba 1 fuera de los límites de control. Entonces aquí tenemos, no pasa la prueba de estabilidad porque dice la variación del proceso es estable, no hay grupos fuera de control, sin embargo la media del proceso pudiera no ser estable y ese es el motivo. Entonces de investigar el subgrupo fuera de control y si esta tiene una causa especial, omítalo en los cálculos. Y es así como realizamos este primer ejercicio. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Entonces para este vamos a abrir Minitab, vamos viendo qué nos dice el ejercicio. Y el ejercicio dice, llenado de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a que las diversas quejas recibidas por los clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Primero vamos a realizar una gráfica de rachas. Entonces le damos aquí en estadísticos, herramientas de calidad, gráfica de corridas, y tenemos vamos a ver cuántos días nos pide. 8 muestras. Entonces tenemos el peso de atún, 8 opciones. Esto es para añadir títulos y le damos clic a OK. Y ahora sí vemos lo disperso que está esto. Entonces tenemos el número de corridas de la media, es de 14. Este es cada punto por cada 8, lo que habíamos visto ahorita, que en el otro eran 5, este son 8. Y tenemos un valor de P aproximado de 0.771. Esto es mayor a 0.05. Entonces aquí lo que podemos decir de esto es que al parecer no hay una estabilidad, porque no tenemos evidencia suficiente para determinar que tenemos datos en dos poblaciones que se concentran por debajo y por arriba de la media.
Entonces vamos a compararlo con haciéndolo por datos individuales. Y le ponemos aquí, en vez de 8, lo vamos a hacer con 1 para hacer el comparativo. Y pues en ambos casos, en todos los casos, ninguno es inferior a 0.05. Entonces ahora vamos a ver si este proceso es estable. Porque si no podemos decir mucho de esto. Entonces nos vamos a gráficas de control. En este le ponemos aquí peso de atún. Subgrupos le ponemos 8. En opciones de datos vamos a seleccionar para hacer todas las pruebas. Le damos clic aquí en aceptar. Entonces aquí al parecer sí hay un control estadístico, pero podemos observar aquí que tiene muchos datos seguidos en el mismo plano, y esta era una de las reglas o de las normas que nos hacían un poquito inestable o inestable nuestro proceso. Entonces ahora vamos a verlo con el asistente, a ver qué nos dice el asistente respecto a esto. Peso de atún, le ponemos aquí 8. Estimar a partir de los datos, le damos en aceptar. Y tenemos que sí es estable, a pesar de estos puntos que les decía que aparecen consecutivamente. Entonces, pues sí tenemos un proceso estable a pesar de esto que les mencionaba. Y se encuentra pues totalmente en el verde. Y no tenemos datos cíclicos, eso es cierto. Tampoco tenemos una tendencia global, ni cambios rápidos o bruscos. Pasa las 3 pruebas de verificación de estabilidad, cantidad de datos y datos correlacionados. Entonces, pues sí podemos inferir que sí tiene un proceso estable este punto. Ya hicimos la gráfica XR, si está bajo control estadístico ya lo vimos. Y ahora dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS. Vamos a abrir nuestro archivo. Y nos vamos directo al asistente, que es lo más rápido pues de analizar. Y que trae toda la información más completa. Aquí dice que son 15. Vamos a ver si son 15. Sí. Damos clic aquí aceptar. ¿Y qué tenemos? Que en la XS, en esta prueba, tenemos que sí tiene un proceso estable. A pesar de que aquí uno de los valores se sale de la desviación, todos los datos sí están dispersos a través de la media. Entonces la media del proceso es estable. Ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica. Sí tenemos aquí uno que se sale de la desviación estándar. Y que nos dice solo exhibe causas comunes, tiene una media variabilidad constante. Y solo es uno donde se sale, pero es de la desviación, no se sale de los datos dispersos en la media. Y en la estabilidad, como uno de esos se sale de la desviación, pues tenemos que tal vez pudiera no ser estable el control estadístico. Tenemos que analizar qué está pasando en ese punto que se sale del límite superior. Dice que igual no necesitamos preocuparnos por la precisión de los límites de control. Y sí, aquí sí es importante analizar ese dato para este gráfico XS, donde no existe pues control estadístico. A pesar de que la prueba sí nos decía que sí había, vemos que en la desviación estándar es ahí cuando bota este control estadístico. Y ahora vamos a ver otro ejercicio que tiene que ver con las gráficas de control por atributos. Para este punto vamos a abrir nuestro Minitab donde ya tengo capturados los datos. Y vamos viendo qué dice. Dice desfibriladores defectuosos. Gideon Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables, familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos. Están demandando a la compañía. Según USA Today, Gideon no notificó a los médicos cuando se enteró que
150 de cada 100.000 desfibriladores Prism 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Dice: considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Y aquí tenemos los defectos 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17 y así. Entonces, en esta vamos a basarnos en las gráficas de control P-Chart. Entonces vamos a cerrar esto en estadísticos, gráficas de control, por atributos y seleccionamos esta, ponemos defectos y el tamaño del lote. Vamos a seleccionar también todas las pruebas y le damos clic aquí en aceptar. Y tenemos aquí estos dos datos que nos dice pues la proporción, y al parecer pues sí están dentro de los límites de control. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en esta interpretación, porque aunque esta gráfica nos dice que sí está dentro de los límites de control, ahora vamos a estar utilizando un diagnóstico de gráfica P, a ver qué es lo que pasa, o para tener esta información más completa. Vamos aquí por atributos. También ahorita voy a hacer un ejercicio con LANE, N y esos otros. Le damos clic aquí en aceptar y ya nos dice el ejercicio. Relación observada, variación esperada 192.2%, límite superior de 95 para la relación de P del proceso constante. Y pues puede tener como resultado, pues dice que consideremos utilizar PIDLANE. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño promedio y en general del proceso. Y vemos que sí están aquí apegados todos los puntos a la media. Entonces pues al parecer sí hay una estabilidad en esto. Vamos a ver si esto se puede hacer con el asistente. La verdad no recuerdo haberlo hecho con el asistente, pero vamos a ver qué nos dice. Tamaño lote, estimar para datos. Aquí ya dice que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían de calcular a partir de un proceso estable. Entonces me imagino son estos puntos que nos arrojaba aquí. Vamos a darle clic en OK y dice la proporción de los elementos defectuosos pudiera no ser estable, están fuera de control, y son estos puntos que nos ponía aquí. Entonces en este caso sí es alarmante. Tenemos que no es estable, aquí nos está, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos que se encuentran por debajo, que era una de las reglas que al principio de la presentación decía. Regla de racha: existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Entonces es lo que está pasando ahora en este ejercicio que estamos analizando. Y dice subgrupos fuera de control 9, 18 a 20. Y no pasa la prueba de estabilidad en este caso. Entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio que dice desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa para cada desfibrilador fabricado. Como ejemplo, a continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Ahora son de 10.000, ahorita lo vemos de 100.000. Construye una gráfica de control para la proporción P y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a abrir ahora este archivo. Vamos a hacerlo con el asistente. Gráfica P. Defectos. ¿Cuántos defectos tenemos?
Bueno, los defectos aquí sería el tamaño del lote. Defectos. Ponemos aquí tamaño de lote. Columna de tamaño de subgrupos. Aquí estimar a partir de los datos. Y en este caso sí existe una estabilidad, un control en el control estadístico en el proceso. Vemos que no presenta como en el caso anterior la regla de la racha. La proporción de los elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Y es lo mismo que podemos ver de este lado, que es una gráfica P que nos pide el ejercicio y pasa todas las pruebas de estabilidad. La proporción de elementos defectuosos es estable. Dice número de subgrupos. Usted no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control porque los cálculos incluyen más de 11 subgrupos. Usted no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control. Y dice la variación de sus datos está cerca de la variación esperada. Sus datos no exhiben dispersión excesiva o dispersión suficiente. Ahora vamos a pasar a otra parte que tenemos herramientas aplicadas al ámbito laboral. Esta es la parte final de la presentación y vamos a analizarlos con dos ejemplos. Y aquí también hago un análisis de otras gráficas de atributos, que es la NP, que lo vimos también en asignaturas anteriores, que también es parte de esto, y de P para poder comparar estas dos gráficas de control. Y pues primero tenemos las gráficas de control para atributos, gráfica P. Y el ejemplo nos dice, en la empresa Quality Edge se fabrican componentes electrónicos para la industria aeroespacial. La aerolínea ABC ha detectado que algunas luces colocadas en la parte superior de las lámparas de lectura presentan algunos defectos tras varios meses de uso, por lo cual notificó a Quality Edge. Pero Quality Edge realizó un estudio en el cual detectó que 150 de cada 100.000 lámparas presentaban defectos al pasar 3 meses. A continuación se presenta el número de lámparas defectuosos en los lotes sucesivos de 8.000. Construye una gráfica de control para la proporción de P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Y vamos a abrir aquí los datos. Vamos a verlo. Vamos a hacerlo con las dos formas, estadísticas, gráficas de control por atributos, P. Vamos a poner defectos. Aquí tamaño del lote. Aquí seleccionamos todas las pruebas. Y aquí ya tenemos pues una tendencia que al parecer pues está fuera de control. Pero vamos a hacerlo ahora con el NP, que no lo hemos usado. Gráficas de control por atributos, defectos, tamaño de lote. Vamos a seleccionar todos. Damos clic aquí en OK. Ahora tenemos pues algo muy similar. Vamos a ver para qué nos sirve la gráfica NP. Y aquí dice que nos sirve para monitorear el número de elementos defectuosos por subgrupo. Utiliza esta opción cuando cada elemento se clasifique en una de las dos categorías, como pasa o no pasa, y es lo que queremos ver. En el grupo 9 tenemos 2, en el grupo 17 tenemos 2, 19, 2, y aquí también nos marca como si hubiera algo fuera de control, pero vamos a hacerlo con el asistente para tener una información más completa. Aquí le ponemos tamaño de lote, estimar a partir de los datos,
Y lo mismo que les decía aquí, que esto nos arroja algo que está fuera de control. Y sí, dice que el proceso se encuentra fuera de control, la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. Y es aquí lo que vimos, que esto está acorde con la regla de la racha, o sea que si hay 8 puntos, es decir que el control estadístico no es estable. En este ejemplo que acabamos de ver en la industria aeroespacial. Y pues aquí tenemos los subgrupos que se encuentran fuera de control, el 9, 18 y 20. Y no pasa la prueba de estabilidad, que dice que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable en este caso. Entonces ya vimos en este ejercicio, por conclusión, no hay estabilidad en el proceso. Y utilizamos el P-Linear Chart y el P-Chart. Ah, no, lo hicimos con el NP, pero si utilizamos el P-Linear, que se captura igual, tenemos que sí que hay un punto que se encuentra pues fuera del límite superior, que es lo mismo pues que nos daba el asistente, que no hay un control estadístico. Ahora lo voy a hacer con la NP y con el asistente para P. Y nos dice este ejercicio: la empresa Quality Edge se fabrican componentes electrónicos para la industria aeroespacial y se ha tenido problemas de calidad en su línea de producción de componente KSJH9987. Se requiere saber si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos en los últimos 62 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción de P unidades de efectos para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Algo que no tocamos mucho tema es, vamos a hacerlo ahorita por la gráfica NP, que es una gráfica por atributos, y por la P-Chart.